recomiendo que entres a nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las prédicas bien organizaditas de cada domingo por título y te puedes adelantar y así pues hace como sentido la serie, ¿no? Adicionalmente a esto tenemos el módulo 1 del discipulado, todo en el canal de YouTube, las 11 clases. Así que qué bendición que de pronto si tomaste la clase, me parecería de gran bendición que puedas volver a revisar cada clase y sabes, Dios de pronto te puede hablar y muchas veces somos tan, voy a usar la palabra, prepotentes, de pensar, es que yo ya vi eso, es que yo ya oí eso. Sabes que Dios le puede hablar a uno con el mismo versículo una y otra y otra y otra vez. Así que mi recomendación es, entra al canal de YouTube si necesitas revisar alguna de las enseñanzas que hemos dado esta serie, o si necesitas entrar porque te perdiste 1, 2 o 3 clases del ciclo pasado de discipulado, sería buenísimo que puedas entrar y puedas tomar esas clases. Adicionalmente a esto, vamos a arrancar un segundo módulo de nuestro discipulado y creo que sería gran bendición si te perdiste alguna clase que puedas entrar y revisar esa clase. Bueno, el domingo pasado hablamos acerca de adoración con dirección y para los que estuvieron acá, unas cosas que traté de que ustedes vieran, es que vieran la adoración como desde otro punto de vista, ¿no? A veces no pensamos que nuestra adoración significa obediencia y que adoración es simplemente venir un domingo a la iglesia, cantar unas canciones como hicimos ahorita, o estar en el carro, prender, bueno, ya nadie oye radio, pero poner la canción que más te gusta de alabanza y vas en el carro cantando. Eso es el resultado de algo que pasa dentro de nosotros, pero la verdadera adoración es algo que pasa dentro de nosotros. Y me gustó algo que dijo José ahorita y es un estilo de vida, es la manera en que tú eliges vivir tu vida. Entonces, tu obediencia a Dios es el resultado de adorar a Dios. Muchas veces no lo vemos de esa manera, que la obediencia es adoración. Y entonces muchas personas, hablando del propósito, porque ese es el tema que estamos manejando, quieren descubrir su propósito, pero pocas personas entienden, y eso fue lo que hablamos el domingo pasado, que el camino hacia el descubrimiento y el desarrollo de ese propósito se construye con obediencia. Queremos tener una vida de propósito, pero no queremos obedecer. Queremos llevar una vida de propósito, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios manda. Entonces es muy complicado que tú puedas no solamente descubrir, pero también desarrollar el propósito de Dios si no estás dispuesto a obedecer. Y muchas personas continúan ignorando la voz de Dios. Y eso fue lo que hablamos. De pronto Dios te está hablando y te viene hablando. Y a veces pensamos que Dios solo le habla a los profetas y a los pastores y a los líderes y a los predicadores y a los apóstoles. Yo quiero que tú entiendas que Dios nos habla a todos. Dios te habla a ti. Y de pronto tú puedes decir, pastor, a mí Dios nunca me ha hablado. Bueno, de pronto es que no lo estás oyendo. Pero Dios nos habla a todos nosotros. Dios, bueno, tiene mensajeros de pronto donde Él quiere quizá algo que Él te ha venido hablando o algo que te habló, te lo quiere confirmar quizá a través de alguien, pero Dios no tiene mensajeros, Dios te habla directamente a ti, Dios te muestra a ti, Dios quiere una relación contigo. Dios de pronto puede usar un tercero para confirmarte algo, un profeta, un pastor, un líder, pero Dios te va a hablar a ti. Y muchos no quieren oír la voz de Dios y continúan ignorándola. Entonces, entre más entendimiento tú tengas de quién es Dios en tu vida, pues más vas a obedecer. Y creo que hay parte del problema que tenemos, que no entendemos quién es Dios. No entendemos quién es Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a obedecer a alguien que no conocemos y que no entendemos? Una de las cosas que yo le digo a las parejas cuando hago terapia matrimonial o consejería bíblica matrimonial es que les digo, ustedes tienen que tener las expectativas claras dentro del matrimonio. Es decir, yo tengo que saber mi pareja qué necesita, qué quiere, qué espera de mí, y yo también tengo que y necesito saber mi pareja qué está esperando de mí y ella debe saber qué yo estoy esperando de ella. Si no hay expectativas claras, entonces cuando la persona no haga lo que yo quiero o lo que yo estoy esperando, ¿cierto? ¿Cómo me puedo poner brava con la persona? Por un ejemplo, si yo, no sé, me molesta, voy a poner un ejemplo a ver si alguien se identifica. ¿A alguien le molesta que dejen la tapa de la crema dental abierta? Ya sé los que se rieron, ya se delataron. Pero de pronto a alguien le molesta mucho que, por cierto, es un ejemplo, este no es nuestro caso, ¿no? Pero hay gente que le molesta de pronto que dejen la crema dental abierta y hay gente que no la va como espichando como así en orden y algunos la van hasta doblando ya.
Hay unos que la cogen y así las pichan y ya sale así el chorro, y entonces la crema no tiene como forma y la dejan destapada y saben cuando le sale como una costra toda maluca aquí al frente así, porque está una crema dental seca. Bueno, si a mí me molesta que la crema dental esté así, creo que lo lógico, ¿cierto?, es que yo le diga a mi esposa: mira, a mí no me gusta, a mí me molesta, a mí me fastidia, a mí no me gusta que cuando yo voy a usar la crema dental esté toda fea, toda así, toda. Yo quisiera que la hicieras en orden. Entonces, si yo le digo a ella me conoce a mí, pues sabe que estoy esperando yo y lo va a poder hacer. Ahora, si tú no conoces a Dios, si tú no sabes qué espera Dios de ti, si Dios no es una verdad en tu vida diaria, entonces, ¿cómo pretendes obedecer a alguien que no conoces? No hay expectativas. Entonces, el primer paso para la obediencia es que conocer a Dios y tener una relación con Él. Entonces, descubrir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas se hace a través de la obediencia como acto de adoración. La obediencia, y esto lo dije y ya para terminar esto, para empezar la enseñanza de hoy, algo que dije el domingo pasado es que la obediencia nos alinea con el propósito. Muchas veces dentro de nuestra vida, al caminar, al desarrollar nuestro propósito en términos de un camino que tenemos que caminar, en momentos por desobediencia nos podemos salir un poquito del camino. Creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Se desvía uno un poquito, me salgo un poquito del camino, pero cuando tú eres obediente a Dios, la obediencia constantemente te está centrando otra vez. Te está diciendo: ojo, por ahí no es por aquí. Ojo, no tomes derecha, toma izquierda. Entonces la obediencia nos alinea al propósito de Dios. No hay propósito sin obediencia y no hay adoración sin rendición. Un elemento importantísimo del que hablábamos el domingo pasado es que tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuántos de nosotros no estamos pudiendo desarrollar el propósito de Dios porque no estamos rindiendo el nuestro? Queremos ir por la vida cumpliendo el propósito mío y lo que yo quiero. Yo quiero una casa grande, yo quiero una cuenta de banco bien grande, yo quiero tener el mejor carro, yo quiero irme de vacaciones cada 3 meses. Esto es lo que Esteban quiere, esto es lo que yo quiero. ¿Te has preguntado si eso es lo que Dios tiene para tu vida? Yo quiero montar un negocio. ¿Te has preguntado si es lo que Dios quiere y tiene para tu vida? Yo voy a estudiar esto. ¿Te has preguntado si eso es lo que Dios tiene para tu vida? Tienes que aprender a rendir tu voluntad para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Y es imposible hacerlo sin obediencia. ¿Qué tal si me acompañan en oración? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y pedirle a Dios que nos dé entendimiento de la palabra de Él. Gran parte del problema que tenemos es que no entendemos la palabra de Dios, no buscamos conocimiento. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé en esta mañana entendimiento de su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana de domingo, Señor, por tu presencia en este lugar con nosotros, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu iglesia, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad con nosotros, Señor, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra economía, con nuestra salud, Señor. Te damos gracias por tantas bendiciones en nuestra vida hoy, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra confrontándonos, Padre. Que sea tu palabra, Padre, como una semilla entrando a nuestros corazones y dando fruto en abundancia, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo con tu iglesia y por lo que vas a continuar haciendo con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que continuamos con nuestra serie, Descubre tu propósito. El título de la enseñanza de hoy es Gente de luz. ¿Usted quiere ser gente de luz o gente de oscuridad? Bueno, vamos a ver en dónde está. Así que hoy vamos a hablar de otro elemento importantísimo en el desarrollo del propósito de Dios para nuestras vidas. Y este elemento es importantísimo no solamente para descubrirlo, pero para también desarrollarlo. Y creo que sin esto va a ser muy complicado que tú puedas descubrir, entender y desarrollar lo que Dios tiene para tu vida. Hoy vamos a hablar de sabiduría. ¿Usted se considera una persona sabia? A veces sí, a veces no. O sea, la sabiduría es como hay momentos que soy sabio, hay unos que no. Para algunas decisiones soy sabio, de pronto para otras no. ¿Sí? ¿Lo dirían de esa manera? O hay alguien que diga acá, no, yo no soy sabio, pero vivo embarrándola. Todo el tiempo me equivoco, no tengo sabiduría. No levante la mano, pero yo creo que cada quien sabe dentro de esa línea de sabiduría en dónde cae usted. Pero la sabiduría es un tema importantísimo.
Es clave, es vital, es crítico para nuestras vidas. Y la razón es porque es algo que tú y yo tenemos que aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Quizá el conocimiento en matemáticas tú solo lo aplicas a la hora de hacer el presupuesto de la casa, o a la hora de pronto en tu trabajo, o llevar las cuentas de tu negocio, pero no lo tienes que aplicar en todas las áreas de tu vida, ¿cierto? Menos mal. ¿Se imagina que tuviéramos que usar matemáticas en todas las áreas de nuestra vida? ¿Cuántos se rajarían? Pero es que la sabiduría es un tema que tenemos que aplicar y lo necesitamos en todas las áreas de tu vida. Tú necesitas sabiduría para llevar tu matrimonio, ¿cierto que sí? Necesitas bastante, bastante sabiduría. Necesitamos sabiduría para manejar nuestras finanzas, ¿cierto que sí? Necesitamos sabiduría para la crianza de los hijos, ¿cierto que sí? Necesitas sabiduría en cómo manejar tus negocios, ¿cierto que sí? Sabiduría incluso hasta en tu salud, de cómo manejas tu cuerpo, cómo administras tu cuerpo. La sabiduría es algo que tiene un impacto en todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces pensamos, bueno, yo no necesito ser sabio. Te digo, estás equivocado. Todos necesitamos sabiduría. Todos tomamos decisiones todos los días que impactan nuestra vida. Y la forma en que yo lo ilustro, la vida es una serie de decisiones que tomamos. Es un gran camino lleno de intersecciones donde tienes que tomar decisiones. Y una mala decisión te puede llevar a un lugar donde no deberías estar. ¿Y sabes qué es lo que te ayuda a tomar la decisión? La sabiduría. Entonces la sabiduría nos ayuda y nos impacta porque todos los días estás tomando decisiones. ¿Compro o no compro casa? ¿Invierto o no invierto en esto? ¿Abro un negocio o no abro un negocio? O sea, todos los días tú estás tomando decisiones grandes, medianas y pequeñas, y tú necesitas de sabiduría para tomar esas decisiones. Y hemos caído en el gran error de pensar que la sabiduría solo se usa para las decisiones grandes, para las cosas importantísimas. La sabiduría se usa todos los días en nuestra vida diaria, en las decisiones grandes, pero también en las decisiones pequeñas. Tienen gran impacto en tu vida. ¿Tú no crees que necesitas sabiduría para, por ejemplo, una decisión tan pequeña, entre comillas, de levantarte temprano a orar? Sonó la alarma. ¿A cuántos cuando suena la alarma se acostaron en la noche? ¿Cierto? Pusieron la alarma a las 6 de la mañana o 6:30. No sé, cada quien puso la alarma. Con la intención de levantarse a leer la Biblia y a orar. Yo les veo las caras y yo ya sé quiénes son los que... Y tenían toda la intención en la noche, estaban animados. Y cuando sonó la alarma en la mañana, la apagaron y dijeron, no, más tarde, lo hago en la noche, lo hago en mi break de almuerzo. Es una decisión aparentemente pequeña, pero tú no te imaginas el impacto que puede tener tu día al levantarte con la palabra de Dios y en oración. Entonces, las decisiones pequeñas también tienen impactos grandes en nuestra vida. Cada decisión que tú y yo tomamos requiere de sabiduría. Y hay muchas personas, desafortunadamente, que son muy inteligentes, tienen mucho conocimiento, pero no necesariamente son personas sabias. La inteligencia y el conocimiento no necesariamente significa que seas una persona sabia. Y muchas de esas personas que les falta sabiduría en la toma de decisiones y que uno claramente lo puede ver, pueden ser personas extremadamente inteligentes. Pueden ser personas que tienen mucho conocimiento, pero muchas veces hasta las tareas más sencillas de la vida se les dificulta. Tú puedes tener mucho conocimiento y ser muy inteligente, pero si no tienes sabiduría para llevar tu matrimonio, se te va a dificultar muchísimo tu matrimonio. Tu matrimonio se va a convertir, en vez de una bendición, en una tortura para tu vida. ¿Por qué? Por falta no de conocimiento, por falta de sabiduría. Nos falta tanta sabiduría. Y el ejemplo que les quiero dar hoy es, vean, yo conozco personas, porque yo las conozco. No es nadie acá de la iglesia, para que sepan el ejemplo que voy a dar. Gente de otro lado, bien lejos de acá, no tiene nada que ver con Visión Vida. Yo conozco personas que fueron a la universidad y tienen un bachelor's en finanzas. Estudiaron y después hicieron una maestría en finanzas también. Tienen mucho conocimiento en números, en finanzas, en business, y tienen sus finanzas hechas personales un desastre. ¿Eso qué se llama? No falta de conocimiento, falta de... Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no necesariamente aplican ese conocimiento a sus vidas. De pronto hay un doctor que tiene mucho conocimiento en medicina, pero está mal de salud porque toma malas decisiones en su vida diaria con su salud. Come mal, fuma, toma. ¿Falta de qué? De sabiduría. Entonces tenemos que aprender a ser
sabios, porque hay personas exitosas en su carrera, con educación superior, con maestrías, con doctorados, con conocimiento. Y ojo a lo que voy a decir en este momento, y quiero que lo entiendan lo que voy a decir. Hay personas que tienen incluso conocimiento de la palabra de Dios y no son sabias. Tú te puedes conocer la Biblia al derecho y al revés, saberte todos los versículos desde Génesis hasta Apocalipsis, conocerte toda la doctrina y teología, conocerte toda la historia bíblica y ser una persona que no es sabia. El conocimiento no necesariamente te hace una persona sabia. Entonces vamos a entrar a ver un poquito lo que es la definición de sabiduría. La sabiduría es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios y actuar conforme a ella. Vean qué interesante, lo voy a volver a repetir. La sabiduría es la capacidad que tú tienes para poder ver la vida, todo lo que te pasa, los problemas, las circunstancias, todo lo que está alrededor tuyo, es tener la capacidad de verlo desde la perspectiva de Dios. Y entonces, teniendo esta perspectiva, tengo que actuar conforme a ella. ¿Claro? Déjenme ilustrárselo de cierta manera. A mí un pasaje bíblico que a mí me encanta es cuando Jesús está en la barca y los discípulos están en la tormenta. La predicadora, a mí ese ejemplo me encanta. Yo muchas veces, cuando alguien está pasando por una situación complicada en sus vidas, lo primero que yo siempre digo es: no olvides quién está en la barca contigo. Que creo que eso fue lo que le pasó a los discípulos en ese momento. Estaban en una tormenta, oscuro, de noche, rayos, viento, agua metiéndose a la barca. O sea, en esa sensación de que uno se está ahogando. ¿Alguien ha estado de pronto a punto de ahogarse alguna vez? Les voy a contar a mí me encanta contarles historias. A mí me pasó con unos amigos. Estábamos acá en la playa de Fort Lauderdale y vimos como un buoy así bien lejos. Y estábamos en high school y nos dio por irnos nadando hasta tocarlo. Era como un reto que hicimos varios amigos. Cuando llegamos hasta allá fue muy fácil. Llegamos nadando, fue rápido porque estábamos con la corriente. Pero al momento que tratamos de devolvernos, casi no podemos. Yo pensé que me iba a ahogar y me iba a morir ese día. Nadábamos y nadábamos. Yo me acuerdo que nadaba y sí paraba porque me cansaba. Paraba un minuto y me echaba el agua para atrás otra vez y volvía como al punto donde había empezado. Y ese desespero que uno siente, y entonces ya uno siente que no puede y empieza uno como a tragar agua. Y bueno, finalmente llegamos a la playa, así yo quedé tirado como 10 minutos. Los salvavidas ya estaban a punto de ir a buscar a dos de los que no habían podido. En fin, yo sentí que me iba a ahogar. ¿Alguien se ha experimentado eso de estar a punto de ahogarse? Yo quiero que entienda que eso era lo que esos discípulos y esos hombres estaban sintiendo en ese momento. El barco estaba a punto de estar destrozado, el agua estaba entrando, el agua en la cara, no podían ver, rayos, un miedo de que iban a morir. Ellos olvidaron quién estaba en esa barca con ellos. Estaba Jesús. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos la perspectiva humana y no la perspectiva de Dios. Si ellos en ese momento hubieran tenido la perspectiva de Dios, hubieran actuado conforme a esa perspectiva. Jesús tenía un propósito, iban a cruzar al otro lado, entonces iban a sentir seguros y tranquilos a pesar de lo que estaban viendo y de lo que estaban sintiendo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. En los problemas que presentamos en nuestra vida diaria, tenemos la perspectiva humana, la perspectiva nuestra. Y nunca tenemos la perspectiva de Dios. Por lo tanto, muchos de nosotros, por falta de sabiduría, actuamos conforme a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos viendo, a mi dolor, y reaccionamos. Hay una gran diferencia entre reaccionar y actuar conforme a la perspectiva de Dios. Y si nosotros queremos empezar a ser creyentes sabios, que caminamos en sabiduría, vamos a empezar a no a reaccionar, a actuar según la perspectiva de Dios, conforme a ella. Entonces tú vas a tomar decisiones según la perspectiva de Dios o según tu perspectiva y lo que tú crees. La palabra en hebreo, yo quiero que entiendan, esta palabra se divide en dos, porque la palabra sabiduría la usan en el Antiguo Testamento con un contexto y se usaba en el Nuevo Testamento con otro contexto un poco más amplio y distinto. En el Antiguo Testamento esta palabra hablaba de una habilidad práctica, de un discernimiento, de una dirección divina de parte de Dios, y se usaba mucho para las habilidades técnicas. Una persona sabia era alguien que tenía una habilidad técnica en el Antiguo Testamento, era alguien que recibía dirección divina de parte de Dios, era una persona que vivía su vida de una manera piadosa y recta. Esa era una persona sabia. Ahora, cuando vamos al griego en el Nuevo Testamento, habla un poco más profunda la palabra y significa sabiduría espiritual y un entendimiento profundo.
En el Nuevo Testamento la sabiduría es dada por Dios a través del Espíritu Santo para entender y para vivir su voluntad. Por lo tanto, si tú y yo queremos vivir el propósito que Dios tiene con nuestra vida, necesitamos sabiduría. Y tenemos que empezar a dejar guiar por el Espíritu Santo para empezar a tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. La sabiduría nos ayuda a tomar decisiones consecuentes y correctas, demuestran madurez en nuestra vida. Las personas que no son sabias son inmaduras espiritualmente, son personas que no conocen a Dios, son personas que no conocen la palabra. Tenemos que empezar a desarrollar sabiduría en nuestras vidas. La sabiduría bíblica es aplicar la verdad de Dios, o sea, la palabra de Dios, en las decisiones diarias de nuestra vida. Y por eso yo constantemente estoy diciendo, yo necesito que seamos una iglesia que responde a la vida de una manera bíblica, según la verdad de Dios. Entonces, cuando estás viviendo una situación complicada en tu vida, cuando estás viviendo una situación difícil en tu vida, ¿cómo estás respondiendo a la vida? ¿Como un sabio o como un necio? ¿Estás respondiendo según lo que dice la palabra de Dios o según lo que tú sientes en el momento? Tenemos que analizar eso. Entonces, entendiendo esta palabra sabiduría en todo su contexto, ¿ustedes creen que necesitamos de sabiduría para desarrollar nuestro propósito? Claro que sí. Yo quiero que se lleven esto hoy. La sabiduría no se mide por cuánto sabes, sino por cómo vives tu vida. A veces pensamos que la sabiduría tiene que ver con cuánto conocimiento tienes. Y yo quiero que entiendan esto. De una u otra manera sí van conectadas. Ojo, no estoy diciendo que el conocimiento esté mal. El conocimiento es extremadamente importante. Porque si yo no conozco la palabra de Dios, pues no puedo ser sabio. Pero no es simplemente conocimiento. El conocimiento tiene que ir acompañado de sabiduría. No simplemente conociendo la palabra de Dios vas a poder llevar una vida de propósito. Necesitas sabiduría para aplicar correctamente la palabra de Dios en tu vida y llevar una vida de propósito. Por eso la sabiduría no se mide por cuánto sabes o por cuánto conocimiento tienes, sino de cómo estás viviendo tu vida. Y creo que es hora de que cada uno de nosotros hagamos un escáner, una radiografía de cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Estás viviendo de una manera sabia o de una manera necia? Cuando alguien toma decisiones, lo primero que yo le digo es, tienes que tener toda la información clara antes de tomar una decisión. Por eso les digo, la sabiduría y el conocimiento van de la mano. Y muchas personas me dicen a veces, pastor, necesito consejería. Estoy a punto de tomar esta decisión. ¿Usted qué opina? Yo les he dicho acá, yo no me quemo. Digo, bueno, no sé, es una decisión que tienes que tomar tú. Oraste, le preguntaste a Dios qué tiene Dios para tu vida. Dame más información para ver si yo te puedo de pronto ayudar. Y yo lo que le digo a las personas, y eso es algo que yo aplico en mi vida, lo primero que yo hago a la hora de tomar cualquier decisión personal o de la iglesia es recopilar la mayor información que yo pueda, investigar lo que yo más pueda, preguntarle a personas que sepan del tema. Un ejemplo, voy a comprar una casa, me siento a hablar con un realtor, explícame cómo es el proceso, qué pasa si hago esto, cuáles son los pros y contras, qué beneficios hay y qué cosas negativas o qué impacto negativo puede tener esto en mi vida. Recopilo información, investigo del tema, me empapo lo más que yo pueda del tema para tener mucha información. Y ahí es donde viene el punto, no basta con la información, porque ahí yo puedo tomar una determinación, lo hago o no lo hago y tomo mi decisión. Pero ahí es donde viene la sabiduría, ahí viene donde yo entro y pongo esto en oración. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Ya tengo toda la información, tengo claro el panorama, ya sé cuáles son los pros, los contras, los negativos, los positivos. Ahora tú muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida. Y saben que he experimentado yo en muchas ocasiones, que cuando oro y cuando le pido al Señor, muchas veces mi lógica y lo que la información me dicta no necesariamente se alinea con lo que Dios me habla a mi corazón. Y entonces ahí donde digo, bueno, Señor, ahí entra la fe. Señor, esto no hace mucho sentido, pero tú me estás hablando y yo tengo fe y yo te creo a ti. No le creo a mis sentimientos, no le creo a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a mi lógica humana. Tengo tu perspectiva y si tú me estás diciendo que me meta, me meto, aunque no haga mucho sentido. Entonces la información sí es un elemento importante, pero la sabiduría es dejarnos guiar por el Espíritu Santo en la toma de decisiones. Entonces muchos tienen el conocimiento, pero sus vidas no reflejan ese conocimiento. Sin sabiduría va a ser muy complicado que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Te lo digo una vez. Pastor, yo quiero tener una vida de propósito. Yo quiero que el Señor me muestre.
Pero si no tienes sabiduría, si no tienes conocimiento de la palabra y si no aplicas correctamente ese conocimiento, va a ser muy complicado que puedas llevar una vida de propósito. Y entonces, veamos cómo es que debemos vivir entonces nosotros nuestra vida. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Y así dice la palabra del Señor. Así, vean, cada vez que la palabra diga cuidado, préstenle mucha atención. Es un llamado a atención, tengan cuidado. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como, sino como saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Esta carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo y vale la pena poner en contexto de que él estaba en la cárcel en ese momento mientras estaba escribiendo esto. Estaba en la cárcel, estaba pasando por una situación muy complicada. Y yo quiero que usemos de pronto al apóstol Pablo como ejemplo de lo que es llevar una vida de propósito. El texto dice: no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Este hombre estaba viviendo un día malo, podemos estar de acuerdo, ¿cierto? Para el que ha estado en una cárcel, yo creo que sabe lo que es estar en una cárcel. Y no necesariamente tenemos que abrir a una cárcel para saber lo duro que es estar en la cárcel. Pablo se encontraba en la cárcel, por cierto, injustamente, y en ese momento seguía sirviéndole al Señor y llevando una vida a propósito, y en vez de estar llorando y quejándose y teniendo su perspectiva, tenía la perspectiva de Dios. Y Dios le dijo: escriba eso. Y esto que estamos leyendo hoy, lo estamos leyendo tú y yo hoy, porque Pablo se dejó guiar por Dios en el momento difícil que estaba viviendo. Eso es una vida de propósito. Eso es tener la perspectiva de Dios. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Yo te pregunto, ¿tú procuras entender qué es lo que el Señor quiere que tú hagas? ¿O simplemente actúas basándote en lo que tú quieres hacer? ¿En dónde te paras? ¿Estás acá haciendo lo que tú quieres y lo que tú piensas y lo que hace sentido para ti? ¿O estás acá preocupado tratando de buscar la presencia de Dios en tu vida para que Él te muestre qué es lo que Él quiere que tú hagas? ¿En dónde estás tú parado? Tenemos que entender qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y aquí Pablo, cuando nos habla de esto, Él está conectando la sabiduría con comprender la voluntad de Dios. Las personas sabias son las que comprenden, número uno, que Dios tiene un propósito con sus vidas y entienden que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, a pesar de lo que podamos estar viviendo, y se apegan a esa voluntad y a ese propósito. Entonces no se trata de vivir de una manera automática o superficial. Se trata de una manera intencional, estar constantemente, todos los días, buscando en nuestra vida que sea Dios haciendo su voluntad en nuestras vidas. Pero se requiere intencionalidad para poder hacer esto. Es un acto diario. Vivir con sabiduría es vivir con propósito. Y muchos de nosotros desafortunadamente no estamos viviendo dentro del propósito de Dios. Esa es la realidad. Es un gran reto que tenemos como creyentes. Es un gran reto que tienes hoy. Yo quiero que tú salgas hoy de aquí por esa puerta sintiéndote retado, diciendo: yo tengo un reto. ¿Quién de acá alguna vez se ha sentido retado? Yo soy una persona que yo soy, quiero usar la palabra correcta, soy competitivo, pero soy terco también a veces. Terco como tenaz. A mí cuando algo como que no me sale, yo no soy de los que lo hago. No, yo tengo que terminarlo. Así dure todo el día. Me pasó hace poco con una silla que un tornillo se me zafó como el tornillo con el destornillador y ya ni entraba ni salía, se me venció y no tenía herramientas. Entonces Nicole me dijo: no, pues ya deja así, no sé qué, echa, miramos. Y yo no, me quedé ahí como 2 horas y dándole y haciéndole así con fuerza, y hasta que saqué el tornillo. Al final Nicole me dijo: ¿cómo hiciste? Y le dije: yo ni sé cómo hice, pero lo saqué, no me dejé. Hay personas que a veces somos así. Yo por lo tanto soy así. Yo quiero que ustedes salgan hoy retados a buscar la voluntad de Dios y que entiendan que es un reto diario, que esto no es un tema de orar una vez cada 3 meses para buscar a Dios cuando tengo una decisión importante que tomar, porque así somos a veces. En nuestra vida diaria no buscamos del Señor, en nuestras decisiones pequeñas no buscamos de Dios. Pero cuando tienes la decisión grande: Señor, voy a buscar tu presencia, muéstrame qué tienes para mí.
¿Por qué solo buscamos a Dios a la hora de tomar decisiones grandes? Y no lo buscamos todos los días de nuestra vida, en todo momento. Y lo que yo necesito es que hoy salgamos de acá todos por esa puerta sintiéndonos retados a buscar la presencia de Dios y la voluntad de Dios en nuestras vidas todos los días, a toda hora, con decisiones grandes o pequeñas, pasándola bien o pasándola mal. Pareciera que buscáramos a Dios solo cuando las cosas como que no nos salen. Incluso nos dejamos de congregar cuando todo está bien, pero en el momento que las cosas se ponen complicadas, nos congregamos otra vez, empezamos a orar otra vez, empezamos a poner música cristiana en el carro otra vez. ¿Por qué no buscamos la voluntad de Dios todos los días y a empezar a vivir una vida de propósito? Vean lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 4, versículo 6, y entiendan el contexto de lo que es la falta de conocimiento en el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento, porque Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo está siendo destruido. ¿Por qué? Pero díganlo duro, ¿por qué? Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Entiendan el contexto, que este es algo del Antiguo Testamento. Incluso otra versión dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces nos habla de la importancia del conocimiento y el rol que el conocimiento sí tiene dentro de la sabiduría. Porque, como les dije, es imposible tener sabiduría sin conocimiento. Si no estudias la palabra de Dios, si tú no sabes lo que la palabra y las escrituras dicen, pues ¿cómo la vas a poder aplicar correctamente en tu vida? Cuando estés pasando un momento complicado y difícil en tu vida, ¿cómo vas a poder aplicarlo en los momentos complicados y difíciles de tu vida? El conocimiento es clave en el desarrollo del propósito, porque el conocimiento se convierte en sabiduría cuando lo aplico correctamente en mi vida. El texto no dice que el pueblo fue destruido porque entraron otro país y lo atacó y en una batalla destruyó el pueblo. No, el pueblo no fue destruido porque llegó una enfermedad y arrasó con todo y mató a todo el mundo. No, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y el contexto en esto es que el pueblo de Israel en ese momento se había alejado de Dios. El pueblo de Israel en ese momento se había alejado de la presencia de Dios. El pueblo de Israel en ese momento no quería saber nada de Dios. Estaba en pecado en ese momento. Y entonces el profeta viene a decirles: el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por falta de conocer a Dios, dice el texto, de conocerme, de conocer a Dios. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto de tu propósito y de tu vida está siendo destruido por falta de conocimiento? Le echamos la culpa a todo, a Dios, de que las cosas no me salen. Dios, ¿por qué a mí? Y muchas de las cosas malas o negativas, entre comillas, que pueden estar pasando en tu vida es por falta de conocimiento, por falta de conocer quién es Dios, por falta de entender que hay un Dios verdadero y real en tu vida y de conocerlo a Él. Entonces, si no llevamos una vida de propósito, o si de pronto sentimos que áreas de nuestra vida están siendo destruidas, es por falta de conocimiento. Entonces les animo otra vez: busquemos conocimiento, vengamos al discipulado. Están las 11 clases en el canal de YouTube. Si no pudiste venir al discipulado, en el canal de YouTube vamos a tener con José, se está preparando algo, voy a decirlo una vez, es una cartilla para que los que no estuvieron en ese primer ciclo o módulo de discipulado y quieran arrancar el segundo módulo, entran al canal de YouTube, toman las clases virtuales, llenan su cartilla, y si lo llenaron la cartilla pueden entrar al segundo módulo. No hace sentido que tomen el segundo módulo si no tomaron el primero. ¿Saben qué es buscar conocimiento de la palabra de Dios? Es ir al discipulado y conocer las verdades fundamentales de un creyente. ¿Saben qué es buscar conocimiento? Congregarme el domingo y oír 45, 50 minutos una palabra. ¿Saben qué es buscar conocimiento? Entre semana, coger los versículos y la palabra que se habló el domingo y meditar en ella, orar, pedirle al Señor: háblame, Señor, a través de tu palabra. ¿Saben qué es buscar conocimiento? Leer la Biblia. ¿Saben qué es buscar conocimiento? Comprar libros, hacer mi devocional, leer la palabra de Dios. Pero no buscamos conocimiento. Pensamos que Dios simplemente nos va a hablar y ya. Dios te va a hablar y el Espíritu Santo te va a guiar, pero requieres de conocimiento para que Él lo haga, para que cuando Él te hable tú puedas aplicar de la manera correcta la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, pues no, ¿qué vas a aplicar? ¿Conocimiento humano? ¿Tu propia perspectiva de quién es Dios? La falta de conocimiento
destruye nuestro propósito. Ojo a esto. ¿Saben? Nosotros los cristianos le echamos la culpa de todo al diablo. Pobre diablo, le echamos la culpa de todo. Mi economía está mal, el diablo se me metió, pastor, el enemigo se metió en mi matrimonio. Me han dicho, el enemigo se metió en mi matrimonio, me han dicho. No, dejaste de cuidar a tu esposa, respetarla, llamarla, eso fue lo que pasó. Falta de sabiduría. El enemigo, ojo a esto, el enemigo no puede robarte tu propósito, pero sí puede cegarte con ignorancia. Falta de conocimiento. Cuando no buscamos conocimiento, nos cegamos en ignorancia. Y entonces el enemigo nos puede cegar con ignorancia. No te puede robar tu propósito, porque el propósito es dado por Dios. Y el enemigo no te lo puede robar, pero te puede robar y enceguecerte con ignorancia para que no lo desarrolles. Ese es el gran plan del enemigo. Ojo a esto, lo que tú no entiendas no lo puedes sostener. Si tú no entiendes algo, no lo puedes sostener. Si tú no entiendes tu propósito, si tú no entiendes quién es Dios en tu vida, si tú no entiendes que eres obra maestra, creado con diseño, con intención, con un propósito único y exclusivo para desarrollar, si tú no entiendes que Dios tiene un plan con tu vida, si tú no tienes conocimiento y sabiduría, no lograrás sostenerlo. Lo que tú no entiendas no lo puedes sostener. ¿Tú has intentado hacer algo de lo que no tienes conocimiento, no entiendes? Y una vez, esto creo que lo di de ejemplo en una enseñanza. Yo una vez entré a un trabajo y fue mi primer trabajo recién graduado de la universidad. Digamos que mi primer big boy así de trabajo ya grande. Entonces tenía mi oficina, mi computador. Yo hasta ese entonces mis trabajos siempre habían sido como en restaurante, ballet parking, ese tipo de trabajos. Y era mi primer trabajo como de oficina así. Yo recuerdo mucho que esta empresa tenía pésimo entrenamiento, pésimos recursos humanos. Entraron, me sentaron en mi oficina, este es su puesto, ahí está el computador, y me dejaron ahí tirado. Yo quedé ahí, y esa primera semana nunca la voy a olvidar, fue terrible para mí. Yo prendí el computador y yo era parado, y claro, y yo pues uno tímido, todos eran grandes ya ahí en esa empresa, y yo ahí de 27 añitos recién graduado de la universidad, yo miraba, y yo, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué digo? ¿A dónde voy? Prendí el computador y bueno, me empezaron a entrar emails y yo no sabía ni qué. No me entrenaron, yo no sabía qué hacer. Es más, esa primera semana me regañaron porque me dijeron, bueno, pero nadie me ha entrenado. Y llegó alguien y me dijo, ¿a usted no lo han entrenado? Yo dije, no, nadie me ha entrenado, nadie me ha dicho nada. Regañaron por allá a alguien de recursos humanos y ahí sí me dieron un entrenamiento, ¿sí? Me explicaron muy bien mi posición y cómo tenía que hacerlo. ¿Cuántos de nosotros por falta de entendimiento perdemos en nuestra vida y perdemos en nuestro propósito? Por falta de entendimiento, por ignorancia. Si tú leyeras más la palabra y leyeras y supieras lo que Dios dice de ti, si supieras cuánto te ama Dios, si supieras que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta, eso está en la palabra, eso no me lo inventé yo, eso no es una frase que los cristianos decimos cuando las cosas están complicadas, eso está escrito en la Biblia. Y si tú lo leyeras, lo supieras y fueras sabio, cuando las cosas están complicadas en tu vida dirías, Señor, yo sé que lo que estoy viviendo es duro, yo sé que lo que estoy sintiendo es doloroso, pero también sé que tu palabra dice que tu voluntad es siempre buena, agradable y perfecta en mi vida. Por lo tanto, voy a orar, voy a esperar y nada me va a mover y me voy a mantener firme en tu voluntad. Conocimiento. Entonces nos falta conocimiento y lo que no entiendes no lo podrás sostener. La ignorancia espiritual te hace vivir sin discernimiento, tomar decisiones por emoción y seguir, vean, esta la anoté acá, una imagen de Dios distorsionada. Cuando tú no sabes quién es Dios, tú creas tu propia imagen de lo que tú crees que es Dios. Eso a mí me voló el cerebro. ¿Saben por qué? Porque hay personas con las que yo he hablado que cuando me siento a hablar con ellos, Dios no me ama, Dios es esto y eso, y yo digo, pero tú ¿de dónde estás sacando qué es Dios? ¿Has leído la palabra para que la palabra te diga qué es Dios, quién es Dios? ¿O estás sacando tu propia conclusión basándote en lo que tú has vivido de quién es Dios? Cuando no conocemos por ignorancia quién es Dios, de lo que las escrituras dicen, tú vas a crear tu propia perspectiva de lo que tú crees que es Dios. Y para un niño que vivió trauma desde pequeño, que vivió abuso desde pequeño, o para personas que han vivido cosas complicadas de niños, crecen y han vivido vidas difíciles y duras y complicadas, y desafortunadamente por ignorancia y por falta de sabiduría terminan creando su propia perspectiva de quién es Dios. Dios es un Dios malo, es un Dios que no me ama, es un Dios que no me bendice, es un Dios que no tiene un plan con mi vida, yo no tengo valor, yo no tengo propósito, yo no soy obra maestra.
¿Por qué? Porque tú mismo has creado una propia perspectiva distorsionada de quién es Dios y no has entrado a leer las escrituras para ver qué dice la Biblia de quién es Dios y lo puedas experimentar y puedas vivir vida en abundancia y puedas entender quién es Dios en tu vida, no simplemente un Dios que está en un libro, un Dios que es real y verdadero y que está presente en tu vida y que te ama y que tiene propósito contigo. Pero la única manera que lo vas a entender es que adquieras conocimiento. Vamos a ver a lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 17 al 18, y así dice la palabra de Dios. Está hablando Pablo y diciendo: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cuántos continuamos viviendo nuestra vida? Somos cristianos, nos congregamos, pero seguimos viviendo nuestra vida como si no conociéramos a Dios, porque ellos están, esta palabra, irremediablemente ¿qué? La ignorancia trae ¿qué? ¿Saben cuántos están confundidos en su propósito y en su vida? Por ignorancia, por falta de conocimiento. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, del propósito que Dios nos ofrece. Dios te está dando una vida y esas personas están tan alejadas de Dios que están lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron ¿qué? La mente y endurecieron el corazón hacia Él. Wow, qué poderoso texto. Confundido, sin propósito ni dirección divina. Una persona que esté confundida es una persona que no tiene dirección, no sabe para dónde va. Le da igual coger para la derecha que coger para la izquierda. Están confundidos. Oscuridad es sin luz espiritual. Son personas que cerraron la mente, y esto es una ignorancia voluntaria. Las personas que cierran la mente es una ignorancia voluntaria. Vean, hay personas que son ignorantes porque, ¿sabes?, no tienen conocimiento, porque no tienen acceso a ese conocimiento. Si tú vas de pronto, los que venimos de Sudamérica, sabemos que hay partes de pronto en la mitad de la nada de Colombia, por ejemplo, para poner de ejemplo, zonas rurales donde a veces ni hay colegios. Entonces son personas que crecen y no tienen conocimiento, no estudiaron matemáticas, no fueron al colegio, no se capacitaron. Pueden tener conocimiento en otras cosas que de pronto uno no tiene conocimiento, ¿no? Pero en muchas de las no tienen conocimiento, pero no es un conocimiento voluntario, es involuntario. No tuvieron acceso a eso. Pero cuando nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que nos congregamos, que venimos a la iglesia, que tenemos acceso a la palabra de Dios, intencionalmente no leemos la palabra de Dios, no adquirimos conocimiento de quién es Dios, es una ignorancia voluntaria. Cada uno de nosotros estamos eligiendo ser ignorantes de quién es Dios. Cada uno es voluntario. No hay excusas. Pastor, es que mi vida es muy ocupada. Tú me estás diciendo que estás tan ocupado y tan enredado con los afanes de la vida que no tienes 15 minutos cada día para leer la palabra de Dios. ¿Tienes tiempo para ir al gimnasio pero no para leer la Biblia? ¿Tienes tiempo para ir al mall y no tienes tiempo para leer la Biblia? ¿Tienes tiempo para ver Netflix pero no para leer la Biblia? ¿Tienes tiempo para entrar 2 horas a redes sociales y no tienes 15 minutos para leer la Biblia? Es una ignorancia voluntaria. Entonces esto es un proceso interno, por lo tanto tú lo controlas. Tú tienes, vean, yo prediqué el otro día de las cosas que tenemos control y las cosas que no tenemos control. Hay muchas cosas y áreas de tu vida de las que tú no tienes control. Fui a exámenes médicos esta semana, me sacaron sangre, de hecho me picaron los brazos porque no me encontraban en la vena y eso me hicieron así. Yo no, ya me está doliendo, trate el otro brazo. Me sacaron sangre, exámenes de todo. Dios no quiera, cuando vaya esta semana que viene a que me lean mis exámenes, me den un diagnóstico de algo. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? No, pero es que puede pasar. O sea, porque creemos que las cosas pasan en la vida. A cualquiera le pueden dar un diagnóstico. Yo no controlo eso, ¿cierto? Si a mí el doctor me dice: Esteban, mira, encontramos esto, te salió esto, ¿lo controlo? No. Hay cosas que están fuera de nuestro control y hay cosas en tu vida que han pasado que tú no controlas, que no pudiste controlar. Hay cosas de pronto que te pasaron de niño que tú no pudiste controlar, y yo lo lamento y me uno a tu dolor, pero tienes que superarlo. Eso no lo controlas, pero sabes que sí puedes controlar tú: conocer a Dios. Está bajo tu control. Si nosotros continuamos siendo ignorantes de quién es Dios, es algo completamente voluntario. Tú estás decidiendo eso. Todos los días estás tomando una decisión intencional, consciente de no conocer a Dios. Es así
de sencillo. Y entonces Pablo en este texto nos describe una cadena de degradación espiritual, es lo que está haciendo él en este texto. Uno, oscuridad mental. Esta oscuridad de la que está hablando Dios nos lleva a estar separados de la vida que Dios nos ofrece. Y cuando estamos separados de la vida que Dios nos ofrece, eso lleva a la ignorancia voluntaria a la que estoy hablando yo. Y cuando hacemos eso, pues se nos endurece el corazón. Hay personas que llegaron a tal punto y el corazón está tan duro y la mente tan cerrada que no pueden entender las verdades de Dios. Y son personas que tienen mucho conocimiento, pero tienen poca sabiduría. Tienen mucho conocimiento, pero tienen cero del Espíritu Santo en sus vidas y no permite que sea Él guiándolos en sus vidas. Tienen información, pero no sabiduría. Entonces la ignorancia en este texto no es una ignorancia inocente. Dice que es necia, es voluntaria, es nacida de corazones endurecidos que rechazan la luz de Dios. La ignorancia es el terreno perfecto para que el enemigo siembre sus mentiras. La ignorancia y la falta de conocimiento es el terreno propicio, perfecto, adecuado para que el enemigo pueda sembrar mentiras en tu vida. ¿Sabes qué es lo peor? Que te las crees. ¿Sabes cuántas cosas yo le creí al enemigo de mí mismo, de mi vida? Que yo no puedo, que yo no soy suficiente. Estoy seguro que yo no puedo ser el único al que el enemigo le ha metido un gol con sus mentiras. Todos acá hemos oído las mentiras del enemigo y en diferentes momentos nos las hemos creído por falta de conocimiento, por ignorancia. La palabra dice que el enemigo, que es Satanás, es el padre ¿de qué? De la mentira. Por lo tanto, él nunca va a decir nada que sea verdad. La única manera de contrarrestar las mentiras del enemigo es ¿con qué? Con verdad. Y la única manera que lo vas a poder hacer es conociendo la verdad. Si no conoces la verdad, puedes caer en la trampa del enemigo y creerte sus mentiras. Y muchos queremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, pero continuamos caminando en tinieblas. Y la palabra de Dios usa esta palabra de tinieblas, no simplemente como oscuridad física, sino como ignorancia espiritual, ceguera espiritual. Las tinieblas de la ignorancia te alejan del propósito de Dios, porque a veces hemos puesto este concepto de tinieblas como el infierno, como el enemigo, como lo oscuro, como brujería, como demonios. Las tinieblas en nuestra vida es ceguera espiritual, es estar alejados de Dios, es ignorancia. De hecho, la definición bíblica es mucho más compleja. Es un símbolo espiritual mucho más profundo que representa ignorancia de Dios o de su verdad. Cuando estamos en tinieblas, la oscuridad que el texto se está refiriendo está hablando de ignorancia de Dios o de su verdad. Falta de sabiduría, maldad, pecado. Es una condición espiritual o una separación de Dios. Por falta de sabiduría, muchos de nosotros a veces estamos separados de Dios, alejados de Él. Influencia satánica, muerte espiritual, confusión, engaño o juicio. De hecho, la palabra en griego, el significado literal de esta palabra es ausencia de luz, oscuridad física. Pero las tinieblas es mucho más que eso. Es una condición del alma sin la verdad de Dios, sin la luz de Dios. Y muchos de nosotros queremos desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas, pero estamos en tinieblas. Ahora la pregunta es: pastor, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo salgo de esta confusión? ¿Cómo puedo hacer cambios en mi vida? Quiero salir de la ignorancia, quiero empezar a ser intencional, a caminar en luz, a adquirir conocimiento, a ser sabio, a poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios, para poder actuar conforme a lo que Dios dice para mi vida. Y la respuesta está, como siempre, en la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 9. Y así dice la palabra de Dios: pero antes ustedes estaban llenos de ¿qué? Oscuridad. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Y por lo tanto es importantísimo. Por lo tanto, vivan como ¿qué? Vivan como gente de luz, pues esa luz está dentro de ustedes. Produce solo cosas buenas, rectas y cosas verdaderas en su vida. Pero ahora tienen la luz. Es porque continuamos viviendo como si estuviéramos llenos de oscuridad. Porque continuamos viviendo alejados del propósito de Dios para nuestras vidas. Pablo nos está exhortando a dejar nuestra antigua manera de vivir.
Pero muchos de nosotros continuamos mezclando antigua y nueva manera de vivir. Y lo que tenemos es, ¿sabe que a mí me regañaban en el colegio cuando mezclaba uno los colores de las plastilinas? ¿Cierto que sí? Las que son maestras o trabajan en, ¿saben lo que es eso? Uno tenía ahí los colorcitos y yo no sé por qué a mí me encantaba cogerlos y mezclarlos y hacer la bola con los colores mezclados, y eso quedaba una mezcla ahí. ¿Saben que muchos en nuestra vida tenemos una mezcla de plastilina, de antigua y nueva manera de vivir? Tratamos de vivir según lo que Pablo está diciendo ahí. Vivan como hijos de luz, con las cosas verdaderas, rectas, en bendición, en obediencia. Pero nos encanta coger plastilina y cogemos de aquí un poquito de mi antigua manera de vivir y lo mezclamos. Y somos esa plastilina café toda maluca, toda revuelta de colores. ¿Por qué continuamos revolviendo? ¿Por qué continúas viviendo de la manera que vivías antes? En la oscuridad, en las tinieblas, en ignorancia. Cuando claramente la palabra de Dios dice: ustedes antes estaban, eso es pasado, déjalo atrás, llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Y como tenemos la luz que proviene del Señor, el texto dice: por lo tanto, significa que como tenemos la luz, ahora tú tienes el privilegio, la bendición, la oportunidad de vivir como gente de luz. Y entonces, cuando vivimos como gente de luz, lo único que vivir como gente de luz, ¿saben qué produce? Cosas rectas, buenas y verdaderas. El cambio no es solo de comportamiento, pero esto tiene que ver con un cambio de naturaleza espiritual, es lo que está hablando Pablo. Estábamos allá, muertos en pecado, separados de Dios, pero Jesús murió por ti, por mí, y ahora estamos acá. Tenemos acceso al Padre, tenemos la bendición de caminar como hijos de luz. Y muchos de nosotros siempre estamos apuntándose al comportamiento. Yo dije algo un poco loco la semana pasada, porque la enseñanza tenía que ver con obedecer, y les dije: no obedezcan, no se enfoquen en obedecer, enfóquense en conocer más de Dios. Entre más conozcas de Dios, como resultado de tu conocimiento, vas a obedecer solito. Pero a veces nos enfocamos tanto en el comportamiento, en el hacer. No voy a tomar, no voy a fumar, no voy a hacer, no voy a decir malas groserías, no voy a oír música secular. Y entonces nuestro comportamiento se nos convierte en una religión. No hacer, no hacer, no hacer, no hacer. Y esto no es una religión, esto es una relación con Dios. Y lo único que va a cambiar tu comportamiento es que entiendas que tú ya no eres esa persona de antes, que ahora tienes la capacidad para vivir como un hijo de luz. Y entre más conozcas a Dios, entre seas menos ignorante y conozcas más de quién es Dios en tu vida, pues vas a poder vivir de esta manera. Entonces no te enfoques tanto en el hacer, enfócate más en el ser. Eres, diga: yo soy. Empieza a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Ya no somos parte del sistema de oscuridad, ahora somos portadores de luz. Tú portas la luz. Yo siempre lo he dicho, somos como lamparitas caminando en oscuridad, y por eso es que la luz brilla en la oscuridad. Por eso es que la palabra de Dios dice que somos una lámpara puesta en la cima, no para esconderse en cuatro paredes. Tú eres luz, vive como luz. Cuando estés allá afuera en la oscuridad, en tu trabajo, en todo lo que nos rodea, ilumina. Dios te ha llamado a iluminar, a ser luz, a ser sabio, a vivir una vida de propósito. Y entonces, cuando el texto dice vivan como gente de luz, que es el título, esa palabra vivir tiene que ver con caminar. Recordemos que antes no había carros, no había aviones, no había motos. La gente para ir de un lugar a otro tenía que ¿qué? Ya no caminamos. Ahora, si el carro no queda parqueado al frente de la casa, nos quejamos. Uy, me tocó parquear. O vamos al mall y si nos toca parquear lejos, ¿quién se queda dando 1000 vueltas hasta que encuentre parqueadero cerquita? Bueno, hay gente que se queda ahí dando media hora vueltas, literal, porque no quiere parquear lejos y no quiere ¿qué? Caminar. Tenemos, bueno, ahí ya caminen un poquito, parqueen lejos, caminan, ¿sí? Antes la gente tenía que caminar. Caminar es algo del día a día. Y por eso cuando la palabra dice vivan como gente de luz, nos habla de nuestra conducta diaria. Tenemos que todos los días aplicar sabiduría a nuestras vidas. Sabiduría que proviene de Dios, no sabiduría humana, porque tenemos que tener eso muy claro. La sabiduría proviene de Dios, y esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. En otras palabras,
produce el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero es que es importante que seamos sabios, porque la sabiduría va a producir el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Estaba esta semana, fui con Nicola a la reunión de ministros de la Florida, que una vez al mes nos reunimos, y este pastor trajo una prédica excelente y me llamó la atención que habló un poco de lo que yo iba a hablar hoy. Y dije, wow, y dijo unas cosas que sí, me volaron un poco la mente, pero unas cosas que él dijo. Claro, este pastor le está hablando a otros pastores, entonces la prédica tiene como, ¿sabes?, como un target distinto. Una de las cosas que él hablaba era de todos los errores que él cometió en su pastorado. Este es un hombre que me gustó algo que dijo que su testimonio es que nunca tomó, nunca fumó, nunca bailó. Él desde chiquitico, cuando estaba en los caminos del Señor, y empezó a servirle al Señor desde los 13, 14 años. Es un hombre que tiene como 40 y pico años de ministerio como pastor, un hombre que tiene experiencia. Y una de las cosas que él decía era que el mayor error en su vida, dijo, fue la ignorancia, fue la falta de conocimiento. Dijo, ¿cuántas cosas hice yo o dejé de hacer por falta de conocimiento? Y decía, hoy mirando atrás decía, pero yo qué estaba pensando. Y él daba ejemplos interesantes de cosas que los pastores a veces hacen, y decía, ¿y yo qué estaba pensando cuando hacía eso? Hoy mirando atrás tengo conocimiento, tengo sabiduría, y ya no estoy haciendo lo mismo que hacía antes. La sabiduría también quiero que entiendan que es un proceso. El conocimiento y adquirir conocimiento es un proceso, y también tenemos que ser conscientes de que eso no va a pasar necesariamente de la noche a la mañana. Si hay áreas de tu vida donde necesitas que haya más sabiduría, eso no va a pasar de un día para otro. Eso va a ser un proceso de que conozcas a Dios, de que tengas relación con Él, de que empiecen a haber cambios en tu vida. Vean lo que dice Juan capítulo 16 versículo 13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los que guiará a toda la verdad. El Espíritu está para guiarnos. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Él te va a guiar en el propósito de Dios. Yo quiero que sepamos una cosa hoy, quiero ser muy claro en esto. El Espíritu Santo no está para hacernos sentir cosas, está para guiarnos a la verdad. Pensamos que el Espíritu Santo está para hacernos hablar en lenguas y para ponernos a llorar y tirarnos de rodillas. Hay gente que hasta se ríe cuando los toma el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está para hacerte sentir cosas, está para guiarte, está para mostrarte. La sabiduría proviene del Espíritu Santo. La sabiduría te da luz para vivir con propósito y vivir enfocado. Se juntan los dos elementos, conocimiento y sabiduría. El Espíritu Santo te va a dar la sabiduría para que empieces a tomar decisiones que se alineen con el propósito que Dios tiene para tu vida. Les quiero dejar con este versículo. Espero que les ponga una sonrisa como me la puso a mí. Proverbios 3, capítulo 13. Alegre es el que encuentra sabiduría y el que adquiere entendimiento. ¿Sabe por qué es alegre? Porque cumple el propósito de Dios en su vida. ¿Usted sabe la alegría que es de hacer lo que debo hacer y hacer para lo que fui diseñado para hacer? No sé si me entendieron el trabalenguas. Es cumplir el propósito de mi vida, es hacer para lo que fui diseñado. Eso trae una alegría, un gozo, una satisfacción que no la puede llenar nada más. El cumplimiento del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque alegre es el que encuentra sabiduría y el que adquiere entendimiento. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, familia? Vamos a orar. ¿Quién se siente retado en esta tarde de domingo? A buscar más de Dios, a conocer más a Dios, a ser sabios, a aplicar de manera correcta el conocimiento que vamos a ir adquiriendo, a poner de nuestra parte para adquirir más conocimiento, asistir al discipulado, asistir a los grupos de vida, congregarnos los domingos, buscar del Señor entre semana? Eso requiere de una disciplina, eso requiere incluso a veces de un sacrificio. Es la realidad. De pronto vas a tener que sacrificar cosas de tu vida, poquito menos de tiempo de Netflix o de redes sociales, para que adquieras más conocimiento de quién es Dios y que no nos dejemos meter gol del enemigo. Yo no me pienso dejar meter un gol más, les digo una vez. Ese partido lo vamos a ganar. Ahí donde estás, cierras tus ojos.
Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde de domingo, por tu presencia en este lugar, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy entendemos que tenemos que caminar como gente de luz, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu, Señor, que tú lo dejaste acá para consolarnos, Señor, para guiarnos, Padre, para mostrarnos, Señor, para guiarnos en pro de tu propósito, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, porque entendemos que necesitamos ser sabios, Señor, que necesitamos conocimiento, pero sobre todo aplicar ese conocimiento de manera correcta, dejándonos guiar por ti, Señor. Que necesitamos conocer más de ti, Padre. Que tenemos que empezar a tener una perspectiva distinta a la que hemos venido teniendo. Te pedimos perdón si de pronto en ciertas situaciones, en ciertos momentos, hemos tenido una perspectiva humana, Señor, de lo que estamos viviendo. Se nos ha olvidado que tú estás ahí con nosotros. Se nos ha olvidado que tienes propósito con nuestra vida, que somos obra maestra, que fuimos creados con intención y con diseño para el cumplimiento de tu propósito, Señor. Hoy, Padre, salimos de aquí, Señor, con un gran reto, Padre, que es buscar más de ti, Señor, que es buscar más de tu presencia, Padre, que es adquirir más conocimiento de tu palabra, Señor, para cuando lleguen los momentos de la vida y las decisiones que tengamos que tomar, podamos ser sabios y caminar en luz, Señor. Yo, Padre, te pido, Señor, que esta iglesia, que tu iglesia, que Misión Vida sea una iglesia entendida, Padre, de quién eres tú. Una iglesia con entendimiento de tu palabra y no una iglesia ignorante, Señor, porque tu pueblo, Padre, fue destruido por falta de entendimiento, de conocimiento de quién eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, por todo lo que vas a continuar haciendo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.